y es poda. Así que cada vez que escuchen la palabra poda, anótenlo porque les tienen un premio al final. Gracias. Poda o podar. Poda o podar, sí. Muchas gracias, Miguel, por tu ayuda. Hace 15 días en la predicación anterior estuvimos hablando acerca de la parábola de la vid y los pámpanos. Jesús allí nos dijo que Él es la vid y que el Padre es ¿quién? ¿Quién es el Padre que hace en la vid? Labrador. Es el labrador. Y nosotros somos los pámpanos. Muy bien, los pámpanos. Dijimos que un pámpano no puede injertarse a sí mismo en la vid. ¿Está bien? Estamos haciendo un resumen del sermón pasado. Quiero darle una bienvenida muy cordial a la hermana Victoria y a su mami. Está con nosotros ahorita. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Bienvenido, Alvarito. Venga, siéntese por aquí al lado de Mario. Okay. Dijimos que el pámpano no puede insertarse a sí mismo en la vid. Algo muy lógico. Esta tarea de injertar el pámpano en la vid le corresponde ¿a quién? Al labrador, ¿verdad? Al labrador. Ustedes están muy desintonizados todavía. Vamos a ver si desintonizan. Sí, conectarse. Esa labor le corresponde al labrador, que es el Padre Celestial. El Padre Celestial es el que hace el injerto de nosotros en la vid. Y ese injerto, ese trabajo, es de naturaleza sobrenatural. Porque es el que hace que cada corazón pueda ser injertado si el pámpano se presta para ser injertado en la vid. Mencionamos que el pámpano, al unirse a la vid, al tronco, llega a ser uno con la vid. ¿Recuerdan? Cuando el pámpano se injerta en la vid, llega a ser uno con la vid. Y la sierva del Señor dice, así también todos los que reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con Él. Alza tus ojos, 17 de junio. Dice, ella continúa, están unidos a Él y la vida que viven es la vida del Hijo de Dios. Deben su vida a aquel que es vida. Es muy interesante que estaba leyendo sobre la cuestión de los pámpanos y las explicaciones que la sierva del Señor da. Y también cuando el pámpano se une a la vid, todas las propiedades salutíferas de la vid llegan al pámpano. Eso es algo muy importante, mis hermanos, porque una unión saludable con la vid nos trae vida, inclusive emocional, física, espiritual, en todos los sentidos, Entonces, ella continuó diciendo, así como el injerto recibe vida cuando se une a la vid, el pecador participa de la naturaleza divina cuando se relaciona con Dios. Cuando estamos así unidos, las palabras de Cristo moran en nosotros y no somos impulsados por sentimientos espasmódicos, sino por principios vivos y permanentes. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 515 y 518. Dijimos la vez anterior que el Padre envió a su Hijo al mundo para que fuera vid. El Padre envió a su Hijo al mundo para que Él fuera semejante a nosotros. Y el apóstol San Pablo, en la carta a los Hebreos, en todo el libro, habla de cómo Jesús, por qué Jesús se hizo hombre. Y Pablo dice, para ser semejante a sus hermanos. Y la razón por la que Jesús quería ser semejante a sus hermanos, o sea, se hizo vid, es para que el pámpano pueda injertarse en la vid. Porque explicamos que el pámpano tiene que ser correspondiente con la vid, de lo contrario el injerto no funciona. Entonces Jesús se hace vid, Jesús se hace hombre, toma nuestra naturaleza con el propósito de que nosotros podamos ser injertados en esa vid. Y eso es algo muy, muy importante. Desafortunadamente se me quedó el PowerPoint porque quería mostrarles, no sé por qué, lo saqué y lo pasé a esta memoria y ahora no aparece. Pero esto se van a tener que figurar. Y es que cuando la vid, después de la cosecha, la vid queda totalmente seca. El agricultor corta todo y luego
esto hace en el invierno, en poda la vid. Ahora, generalmente después, ya se han insertado, ya han salido los pámpanos, y en el invierno corta los pámpanos que fueron los productores, y entonces aquí está el tronco de la vid, figúrense aquí el tronco de la vid, y el agricultor solamente deja un pámpano hacia la derecha y otro pámpano hacia la izquierda, solamente dos pámpanos, y deja solamente 4 yemas o 4 o 5 yemas en cada pámpano al lado y lado, y lo corta. Así que usted ve una vid después de la cosecha, ustedes ven una vid cuando ha sido podada y es un chamizo que está totalmente seco. Pero cuando viene la primavera ya empieza otro asunto. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. San Juan 15, 1 y 2. Abran sus Biblias en San Juan 15, 1 y 2. Es un texto que ustedes conocen bien, ¿cierto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que aquí vemos dos tipos de podas. La palabra del Señor menciona dos podas. Una poda que elimina y una poda de limpieza, ¿cierto? Una poda que elimina y una poda de limpieza. Porque así es en la vida real, para el cultivo de la vid. Y vamos a hablar primero de esas podas. Dice la Escritura, dijo Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿lo qué? Lo quitará. Es una expresión muy fuerte. El Padre es quien corta los pámpanos que Él sabe que no van a dar fruto. El agricultor es el que cuando llega a la mata y ya los pámpanos han brotado, etc., y ya se han hecho los brotes, el agricultor dice, este pámpano lo veo débil, no me va a servir para la cosecha. Y entonces, ¿qué? Lo corto. Estuve mirando precisamente a una viñadora haciendo ese trabajo, y esa dama, como les dije, solamente dejaba 2 pámpanos en la vid, uno a cada lado. Necesitan una buena cosecha, necesitan una buena producción, sabe que muchos pámpanos agotan la vid, no es en el caso de Jesús, pero muchos pámpanos agotan la vid, así que solamente dejan 2 pámpanos y cortan, dejan 4 yemas y cortan. Y es muy interesante que esos pámpanos los amarran bien a la cerca donde está la vid, los amarran bien, los sujetan bien. Esos pámpanos tienen que seguir una dirección y tienen que mantenerse en su lugar para que luego realmente pueda producir fruto. Así que después de la cosecha, esos pámpanos llegan a ser sarmientos. Y yo sé que aquí hay algunos sarmientos. Yo espero que aquí haya muchos sarmientos. Un sarmiento es un pámpano viejo. ¿No les gusta la expresión? Aquí no hay. Un sarmiento es un pámpano viejo. Pero ¿sabe qué pasa con el sarmiento? Del sarmiento brotan nuevos pámpanos. O sea, en la poda de invierno, cuando el agricultor ha dejado solamente 2 sarmientos, se asegura de que a cada lado hayan 4 o 5 yemas por donde van a brotar los nuevos pámpanos. Los nuevos pámpanos. Entonces, el Señor dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Pero el agricultor realmente evalúa cada sarmiento y solo deja los que están bien conectados con la vid, que son robustos y que por lo tanto prometen que darán un buen fruto. Es algo muy interesante. Nosotros sabemos que va a haber una poda tremenda en la iglesia de Dios, ¿cierto? Podríamos hablar del zarandeo, pero no ese es el tema que quiero tratar ahora. Dice que luego corta las puntas del sarmiento, ya lo mencioné, y pienso que en este aspecto de que en la vid se dan solamente 2 sarmientos, difiere de la parábola, porque
Nuestro Señor Jesucristo puede recibir todos los pámpanos que sean necesarios, ¿verdad? Él es la vid verdadera que puede admitir muchos pámpanos desde que hay una correcta conexión. El Señor Jesucristo dice en San Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que cualquiera que quiera ser un pámpano injertado en la vid puede serlo, porque Jesús no es una vid que se agosta por la cantidad de pámpanos que estén conectados en él. Así que tenemos esperanza, ¿verdad? Dios nos puede admitir a cada uno de nosotros en la vid. Entonces tenemos esperanza. Ahora estamos hablando de la poda, no del fruto. Los pámpanos que no dan fruto, que el Padre sabe que no van a dar buen fruto, son cortados de la vid. ¿Cómo es que el Padre sabe que no van a dar fruto apropiado? ¿Cómo es que un agricultor sabe qué pámpanos no van a dar un fruto apropiado? Yo veía en los videos sobre ese asunto de la vid, y hay algunos pámpanos que se van hacia abajo, hacia la tierra, y entonces el agricultor los corta, ¿no es cierto? Los corta. Hay otros pámpanos que están realmente muy débiles y que se están secando porque no hay una correcta conexión. Pero ¿cómo es que el Padre, cómo es que Dios conoce a los que están correctamente conectados a la vida? Dios, decíamos en la lección, ¿cierto? Que Dios conoce todo en mí. Entonces Él sabe, como labrador del alma, se da cuenta de que el pámpano no tiene una conexión real con la vida, que hay una conexión floja entre Jesús y esa persona. Entonces, cuando no hay una conexión verdadera, el miembro se va secando espiritualmente. No estudia la palabra, no ora, no habla a otros de Jesús, viene muy esporádicamente a la iglesia. Yo no quiero esta mañana hacer sentir mal a nadie, pero tengo que decir la verdad. Y el resultado es que ese pámpano se seca, y entonces el Padre lo corta del tronco. Eso es lo que dice la parábola. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. A mí me da temor esa expresión. Yo no quisiera que eso pasara conmigo. Eso significa que yo debo pedir al labrador, que es el Padre Celestial, que yo quiero ser injertado en la vida. Amén. Desafortunadamente, mis hermanos, eso ocurre muy a menudo. No permitan, mis hermanos, que eso pase con usted. Necesitamos todos mantener una conexión viva, una conexión vital. Y de parte nuestra debemos hacer esfuerzos para vencer los obstáculos que Satanás coloca a cada paso. A cada momento, en todo momento, Satanás está colocando obstáculos para que usted se separe de la vida, para que esa conexión se rompa. A veces una palabra mal dicha o sin intención muchas veces hiere a otra persona y se aleja. A veces cualquier acto y la persona se resiente. Satanás está buscando ocasiones para que esas conexiones que están débiles se separen totalmente. Entonces el miembro de iglesia saca la excusa de que pasó esto y entonces me alejo. Y Satanás está aprovechando eso. Ahora Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Nada. Cuando me encuentro con los hermanos que se han ido, a veces les pregunto: ¿y cómo está su relación con Dios? Y me contestan: bien, bien, pastor, bien. ¿Cómo que está bien? Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Ahora, la Biblia dice que cuando el labrador corta los pámpanos, los junta y lo lleva a un lugar y arden. Dice San Juan 1:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. San Juan 1:6. Terrible, terrible. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros los predicadores tenemos la culpa
porque muchas veces no decimos las cosas con suficiente fuerza como para que los oyentes las entiendan y tomen decisiones sabiendo las cosas. En los siglos pasados, los predicadores predicaban acerca del infierno, ¿verdad? Y posiblemente no había un equilibrio en eso, pero creo que el lago de fuego, donde serán lanzados la bestia, la imagen de la bestia, el falso profeta y los pámpanos que fueron cortados de la vid y el resto de pecadores, no es algo de lo que se pueda exagerar, porque va más allá de nuestra imaginación y de las palabras. El problema hoy con nuestra religión hoy es que ya no hablamos de eso. Y inclusive pienso que al infierno le hemos bajado tanto la temperatura que la mayoría quiere ir allá. Pienso que muchos imaginan que el agua de fuego es como si estuvieran en un sauna, que cuando quieren salen y se echan una chupuceadita con agua fría y regresan otra vez porque están muy felices. Pero estamos equivocados, mis hermanos. La sierva del Señor nos aconseja y nos dice: el tema es tan trascendental, tan importante. Entonces, ¿por qué tampoco le prestan atención? Los hombres actúan como si no tuvieran almas que salvar, ni cielo que ganar, ni infierno que rehuir. Entonces, tomamos la vida cristiana a la ligera y nos parece que todo es igual y que nada va a pasar. Y no nos damos cuenta que Satanás nos lleva cegados, dice la sierva del Señor, como en una procesión hacia un lugar donde no habrá futuro, donde habrá solamente muerte y pérdida. La sierva del Señor también añade, dice que el sol resplandece en los cielos recorriendo su órbita acostumbrada, y los cielos siguen declarando la gloria de Dios. Los hombres prosiguen en su conducta acostumbrada de comer, de beber, de plantar, de edificar, casarse y darse en casamiento. Los mercaderes siguen empeñados en comprar y vender. Las publicaciones siguen saliendo una tras otra. Los hombres se están codeando en busca del puesto más elevado. Los amadores de placeres siguen asistiendo a teatros, carreras de caballos, garitos de juego, y prevalece más allá la más alta excitación, pero se está terminando rápidamente el tiempo de gracia y cada caso está por quedar eternamente decidido. Pocos son los que creen de corazón y alma que tienen un cielo que ganar y un infierno que rehuir. Eso es para los maestros, página 391. La sierva del Señor utiliza esta palabra muy a menudo, de que tenemos un cielo que ganar y un alma que rehuir, y un infierno que rehuir, ¿verdad? Esto no es porque nosotros podemos comprar el cielo no puede ser comprado. El cielo, la eternidad tiene un costo tan altísimo que jamás lo podríamos pagar, ¿verdad? Una gota de la sangre de Cristo en nuestra salvación fue comprada a un precio infinito, pero eso no significa que no lo tenemos que ganar. No lo podemos comprar, pero aquí la sierva del Señor dice: rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido, inquietos, están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Pocos creen de todo corazón y alma que tienen un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Es decir, mis hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros tenemos que llegar a considerar que nuestra unión con Cristo tiene que ser tan vital como el pámpano está unido a la vid. Cada uno está decidiendo hoy si es un pámpano injertado a la vid o no está injertado a la vid. Después llega la poda de primavera. La poda de primavera es muy interesante. Imagínense ustedes que llega la primavera y entonces de esas 4 llevan sus 5 a cada lado y empiezan a salir con fuerza los gajos. En la vid, esos gajos empiezan a crecer más o menos a un promedio de 5 centímetros por día. Así que llega la primavera y brotan y empiezan a crecer. En un momento están grandes,
Y entonces todo parece que fuera bien. La vid se pone hermosa, esto está con muchas hojas, están saliendo gajos por todas partes. Todo pareciera que fuera bien. Pero se necesita la poda de primavera también en la vid. Y le pregunté a la inteligencia artificial que me dijera, ¿y para qué sirve la poda de primavera? Y entonces mire lo que me contestó. Dice, la poda de primavera es una práctica común, estoy diciendo como ella lo escribió. La poda de primavera es una práctica común en la viticultura que se realiza para, primero, mejorar la calidad y cantidad de la cosecha. Las podas son necesarias para mejorar ¿qué? Mejorar la tierra primero. La calidad y la cantidad de la cosecha. Segundo, la poda ayuda a controlar el crecimiento de la vid. La poda ayuda para eliminar los brotes no productivos. Salen muchos gajos, muchas cosas. ¿Cierto? Que le van a restar fuerza. Entonces el agricultor, el labrador, el padre llega y corta. Y a mejorar la exposición de los racimos al sol y al aire. Y además, la poda de la primavera también ayuda a prevenir enfermedades y plagas, ya que reduce la densidad de la vegetación y mejora la circulación del aire. Jesús dijo que el pámpano que da fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. No sé si ustedes, pero yo a lo largo de mi vida he experimentado varias podas. No voy a decir cuántas podas, pero muchas podas a lo largo de la vida. En su misericordia, Dios hace podas. Amén. Qué bueno. Espero que ustedes estén siendo conscientes de las podas que el Señor ha realizado en su vida también. Y las podas por las que en las que Dios, como el labrador, ha tenido que intervenir. Las podas son dolorosas. A veces hay gajos en nuestras vidas que hay que cortar. Gajos que van en direcciones incorrectas y que lo único que hacen es restar fuerza a los demás pámpanos del ser, a los demás pámpanos del alma. A veces tenemos hábitos que van en dirección contraria a la voluntad de Dios. Entonces, llega el labrador, llega el padre con las tijeras a podar. A podar. Y esas podas son dolorosas porque nos hacen reaccionar, porque nos hacen pensar y sentarnos un momento y meditar qué estamos haciendo mal, por qué ha venido esta situación a mi vida, qué es lo que debo colocar en orden. Y entonces debo pedirle a Dios, al Padre que es el labrador, que me ayude, que me guíe, que me enseñe cómo corregir el rumbo por el cual voy. Porque el objetivo de la poda en los pámpanos buenos es que dé fruto. Que dé fruto. Y entonces el Señor lo hace. Ahora, otras veces el pámpano produce muchas hojas, demasiadas hojas. Y el problema de las muchas hojas es que no permite que el sol penetre en la vid y entonces se desarrollan enfermedades. Y el labrador, el padre, el labrador de la vid viene y examina y se da cuenta que esta vid tiene muchas hojas y que hay oscuridad abajo y dice, tengo que cortar hojas. Tengo que cortar hojas. Necesito que penetre el sol para que no se desarrollen enfermedades. Necesito que el aire circule formalmente. Necesito proteger los brotes. Aquí ya hay un racimo que se está desarrollando. Necesito que tenga circulación adecuada. Y las muchas hojas también le restan vitalidad al resto de la planta. Y a veces tenemos tantas hojas. Y es cuando hacemos ostentación de piedad, cuando hay orgullo, cuando hay prepotencia, cuando hay vanidad.
el pámpano muchas veces produce hojas para ocultar lo que hay debajo, para ocultar las enfermedades del alma. Les produce hojas. ¿Sí? Y esa era la religión de los fariseos. Recuerden ustedes que el Señor hizo una parábola, también otra parábola, que fue la parábola de la higuera. ¿Recuerdan? Esa higuera que tenía solamente hojas. Y cuando el Señor vino y no encontró frutos, de una vez maldijo la higuera y se secó, ¿verdad? Se secó. Por fuera la religión farisaica eran muchas hermosas hojas y debajo de ella había podredumbre, había suciedad. El ambiente no estaba adecuado. Jesús le dijo a la gente a quien predicó, porque de dentro es que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. San Mateo 15, 19. Así que el Señor, que conoce lo que hay en nuestro corazón, nos hace podas. Y a veces esas podas son dolorosas, porque nos damos cuenta y nos ponemos en evidencia por la situación. Pero la palabra dice: toda rama fructífera se podará para que dé más fruto. Y la sierva del Señor dice: aún las ramas fructíferas pueden ostentar demasiado follaje y aparentar lo que en realidad no son. Él los poda entonces, dice, porque la mundanalidad, la indulgencia propia, el orgullo se están manifestando en su vida. Los viñadores cortan los pámpanos sobrantes de las vides y los arcillos que se aferran a la maleza de la tierra y así las hacen más fructíferas. Estas causas de estorbo deben eliminarse y debe cortarse todo lo defectuoso que ha crecido de más para dejar lugar a los rayos sanadores del sol de justicia. ¿Cómo es que Dios nos poda? Noten este pensamiento. Dios nos poda mediante el pesar, las desilusiones y la aflicción, a fin de que disminuya el desarrollo de los rasgos perversos del carácter y para que los rasgos superiores tengan oportunidad de desarrollarse. Debemos renunciar a los ídolos. Debe enternecérsenos la conciencia. Las meditaciones de nuestro corazón deben convertirse en espirituales y todo el carácter debe adquirir simetría. Entonces llega el labrador y empieza a podar por aquí, por acá, por acá, por acá. Y entonces la vida empieza a verse simétrica, bonita, ¿cierto? Los que saben de poda de formación saben que un árbol hay que podarse para que tenga la forma adecuada. Entonces la vid llega a tener simetría, porque el Señor llega y nos corta por aquí, por allí, a través de las pruebas, de las dificultades de la vida. El Señor obra para nuestro bien. El carácter, todo el carácter nuestro debe adquirir simetría. El objetivo de la poda es para nuestra correcta formación, para que la vid, para que seamos vides saludables, para que tengamos simetría, para que no haya estorbos para el perfecto desarrollo y para que produzca buenos frutos. Entonces, cuando el sol penetra, cuando el aire penetra, el agua que cae penetra también, entonces vienen los frutos. Dejemos la poda a un lado y hablamos suficiente de la poda. Vamos a hablar ahora de los frutos, del fruto de la vid. Una vid se demora más o menos 5 o 6 años para producir, para empezar a tener una buena producción. Así que esto uno quiere rápido, ¿no? Pero se demora 5 a 6 años. Y quienes cultivan uvas para vino de calidad, porque la mayoría de las uvas que se plantan hoy es para comer, pero para vinos. Los vinos como Sauvignon o Cabernet, los agricultores no quieren cosechar más de 6 toneladas por hectárea, o sea, unas 5.300 libras por acre. Esto es porque buscan uvas de calidad superior, porque a mayor producción, menos calidad. Muy interesante, no sé cómo eso lo podríamos relacionar con la vida cristiana.
Pero es muy interesante que ¿recuerdan cuando el Señor asistió a la boda de Caná? Y entonces dicen el que estaba atendiendo ahí, el que dirigía la uva, el vino, cuando le llevaron el vino, que el Señor había convertido el agua, que el Señor había convertido en vino, el hombre le dice: ¿y por qué dejaron el buen vino para el final? Este es buen vino, este es buen vino de buena calidad. Entonces los agricultores trabajan la vid de tal forma y quieren que la producción de esa uva de calidad sea de buena calidad, porque así va a ser bueno el vino. Entonces solamente permiten que sean 6 toneladas por hectárea. Bastante, ¿verdad? Bastante, 6 toneladas. Ahora, las variedades de media y de baja calidad pueden tener un rendimiento entre 20 y 40 toneladas por hectárea. Tremendo, 18.000 a 36.000 libras por acre de uvas. Pero el vino ya no se vende a tan buen precio como se vende hoy. Y las variedades de uva de la mesa, de la que nos comemos nosotros, pueden dar un rendimiento hasta de 50 toneladas por hectárea. Y la uva, esa uva puede dar cosechas desde entre 15 y 17 años. En resumen, sí, 50 toneladas, sí pueden producir, y en general la vid produce durante 15 a 17 años. En resumen, las vides pueden producir mucho fruto y de diferentes calidades. Jesús nos dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. San Juan 15, sí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El fruto es el resultado del pámpano con la vid, y es su fin y es su propósito. Un agricultor siembra una vid porque quiere que haya producción, ¿verdad? Ese es el fin. El fruto es el resultado de la unión del pámpano con la vid. Y yo le voy a decir aquí una herejía. Los teólogos, por favor, presten atención, porque voy a decir una herejía aquí. La vid produce frutos porque hay pámpanos que están injertados a la vid. Sería por eso que Jesús dijo que el pámpano que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero los frutos no son propios del pámpano, sino que son de la vid. Los frutos que da el pámpano proceden de la vid. Y la razón de eso es que la savia que corre a través del pámpano no es suya, proviene de las raíces de la vid. El pámpano solo es un conducto para que la vida de la vid se manifieste por medio de él. Hay una declaración asombrosa de la hermana White que nos ilustra lo que estoy diciendo. Dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Es muy interesante porque este texto y esta ilustración de la vid me llama la atención, porque hoy, desafortunadamente, en nuestra iglesia hay un concepto bien fuerte de que el Señor no necesita de una última generación sin mancha y sin arruga. Porque ya Jesús dio la demostración ante el universo de quién es Él. Por lo tanto, ya su iglesia no se necesita que dé esa talla, ¿cierto? Que sea una iglesia sin mancha y sin arruga. No gusta eso a los eruditos de hoy. Pero las lecciones de la parábola me dicen que la vid manifiesta su fruto a través del pámpano. Así como Dios quiere manifestar su fruto a través de usted.
El Señor quiere que usted esté en tanta conexión con Él, que el carácter de Cristo pueda ser reproducido en usted. Y es posible cuando el pámpano está conectado a la vid, porque lo que pasa a través del pámpano es la savia del tronco, de las raíces, y por lo tanto, como decíamos la vez pasada, el pámpano se une tanto a la vid que es fibra con fibra, tejido con tejido, savia con savia, célula con célula. Cada cosa está unido a la vid de tal forma que no es posible diferenciar qué es pámpano y qué es vid, porque se ve igual, se ve de la misma apariencia. La sierva del Señor dice: hasta que el corazón no se entrega incondicionalmente a Dios, el instrumento humano no mora en la verdadera vid y no puede prosperar en ella ni producir ricos racimos. Dios no transigirá en lo más mínimo con el pecado. Si pudiera haberlo hecho, Cristo no habría necesitado venir a sufrir y morir a nuestro mundo. No es genuina ninguna conversión que no cambie el carácter y la conducta de aquellos que aceptan la verdad. Esta obra por el amor y purifica el alma. Carta 31, 1884. Tiene que haber una entrega incondicional para que podamos ser injertados realmente en la vida. A mis hermanos, colocar otras cosas antes que el Señor es un problema. Colocar el trabajo, colocar la plata, colocar los negocios, cualquier otra cosa que interfiere en mi relación con Dios, en la edificación de mi vida, trae consecuencias terribles. La sierva del Señor en Cada Día con Dios, en mayo 11, dice lo siguiente: para nosotros la salvación significa una entrega total del espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué es lo que significa la salvación? Una entrega total. Una entrega total del espíritu, el alma y el cuerpo. Y ella dice: la única esperanza para el pecador es dejar de pecar. Solamente. Así su voluntad estará en armonía con la voluntad de Cristo. Su alma será puesta en comunión con Dios. Mis hermanos, cada vez hay más peligro en la teología. Escuchaba 2 videos esta semana y de 2 pastores que fueron adventistas. Uno es universalista hoy, es colombiano, el otro es ecuatoriano. Llegaron a la conclusión de que la cruz de Cristo es todo, que Cristo ya, como es nuestro representante y nuestro Salvador, no tenemos que confiar en Él y creer en Él y ya estamos salvos, que la salvación, tenemos que tener la seguridad de la salvación porque Cristo es nuestro representante. Y él decía, yo era vegetariano, o sea, ya no es. Ya no es. O sea, ya no ve ninguna necesidad porque Cristo es mi representante y Él es perfecto, ¿cierto? Después me di cuenta que con el sábado tampoco. Y claro, hace rato que han dejado a la sierva del Señor, a la hermana Elena de Guay, tienen que dejarlo, tienen que excluirla porque no hay manera, ¿cierto? Entonces, y eso está causando impacto, ¿cierto? En nuestra iglesia. Pero la salvación significa una entrega total del espíritu, del alma y del cuerpo. La única esperanza para el pecado es dejar de pecar. A mis hermanos, y cuando nos dicen que estaremos pecando hasta la venida del Señor, porque no podemos ser perfectos, entonces se está yendo en la teología adventista, se está yendo al mismo corazón de las verdades que necesitamos en este tiempo para poder permanecer de pie ante el Señor. Y la sierva del Señor agrega: y entonces, cuando el abundante racimo incline, la rama demostrará que quienes llevan más fruto, los racimos más abundantes,
son los que tienen la verdadera humildad como la de Cristo. Él dice, aprended de mí, venid a mí. Ojalá que cada uno lo escuche. Esta no es la invitación de quien les habla, estaba escribiendo la hermana Juan, sino la invitación que les hace Jesucristo mismo. Manuscrito 43 de 1894. Lo primero que Dios espera en nosotros es un carácter semejante al de Él. Y ese rico fruto que el Señor espera en las vides cuando están cargadas, figúrense, 50 toneladas de uvas por una hectárea, esos racimos se inclinan. Están cargadas. Y la sierva del Señor dice, cuando los racimos se inclinan, entonces tendremos la verdadera humildad de nuestro Señor. Amén. Vamos a 1 Corintios 15:31. El apóstol San Pablo decía, cada día muero. Cada día muero. Y noten lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice, la vida del cristiano es una extraña mezcla, pongan cuidado a eso, porque que tengamos esperanza hoy. Dice, la vida del cristiano es una extraña mezcla de dolores y placeres, frustraciones y esperanzas, temores y confianza. Se siente sumamente insatisfecho consigo mismo, puesto que su propio corazón se agita tremendamente impulsado por pasiones avasalladoras que ceden ante el remordimiento, el pesar y el arrepentimiento, que a su vez dan lugar a un sentimiento de paz e íntimo regocijo, porque sabe, cuando su fe se aferra de las promesas reveladas en la palabra de Dios, que cuenta con el amor perdonador y la paciencia infinita del Salvador, a quien trata de introducir en su vida y de incorporar en su carácter. Note que aquí la sierva del Señor está hablando de las luchas que muchas veces todos enfrentamos y que usted puede estar enfrentando, porque posiblemente usted esté luchando contra algún problema que tiene en su vida, alguna situación moral, alguna situación, algún hábito que usted no ha podido controlar. Entonces se bate en esa extraña mezcla de dolores y placeres, de frustraciones y esperanzas, de temores y confianza. ¿Cierto? Dice esto, y se siente sumamente insatisfecho consigo mismo. Hay remordimiento en la vida, hay sentimiento de culpa, puesto que su propio corazón se agita tremendamente, impulsado por pasiones avasalladoras que ceden ante el remordimiento, el pesar y el arrepentimiento. El Señor sabe que por consecuencia del pecado nosotros tenemos situaciones terribles en nuestra vida, pero si vamos al Señor encontramos perdón y la paciencia infinita del Salvador para ayudarnos en estos momentos. Y dice, y continúa diciendo ella, son estas revelaciones, estos descubrimientos de la bondad de Dios, los que le dan humildad al alma y la inducen a clamar con gratitud, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. En medio de la lucha de la vida, el que quiera realmente entregarse al Señor, realmente lo puede encontrar. Dice, tenemos razón para sentirnos reconfortados. Tremendas pruebas procedentes del exterior pueden asediar el alma donde mora Jesús. Volvamos a Él para recibir el consuelo que Él ha provisto para nosotros con su palabra. Amén. Amén. Las fuentes terrenales de esperanza y consuelo nos podrán fallar, pero las fuentes superiores, alimentadas por el río de Dios, están llenas y nunca se agotan. Dios quiere que usted aparte sus ojos de la causa de su aflicción. Noten, Dios quiere que usted aparte sus ojos de la causa de la aflicción y que lo fije en el dueño de su alma, de su cuerpo y de la vida. Él es el amante del alma. Sabe cuánto vale. Es la vid verdadera y nosotros somos los papas. Amén. Fue una carta que le envió al doctor Keller cuando estaba el doctor Keller en problemas. Así que hay esperanza para ti y para mí. Hoy es un día de hacer decisiones hermosas en medio de un mundo muy complicado, en medio de los sinsabores de la vida, en medio de las estrecheces y de las dificultades. Podemos hoy pedir a Dios, a nuestro Padre, que es el labrador de nuestras vidas, que nos injerte
que nos injerte en la vida. Estaremos seguros si permanecemos en Él. San Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Este texto es un reto, es una promesa, es un compromiso de Jesús con nosotros. Dios se compromete a darnos lo que nosotros le pidamos si permanecemos en Él. ¿Sabe por qué Dios puede darnos lo que le pidamos si permanecemos en Él? Porque nunca vamos a pedir en contra de la voluntad de Dios. Porque nunca vamos a pedir nada que sea en contra de su voluntad. Y cuando un hijo le pide a un padre algo que es para el beneficio del hijo y que el padre se lo puede dar, se lo concede. Se lo concede. Así que estamos unidos. El Señor aquí se compromete: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así es. Que esta promesa permanezca en nuestro corazón, para que lleguemos a experimentar lo que escribió la sierva del Señor aquí. Dice: Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él no ve el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga. Amén. Y que realmente podamos, con la gracia del Señor, decir al Padre Celestial: tú eres el labrador, injértame en la vida. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Amén. Bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra. Y en esta mañana nuestros corazones quieren levantarse a ti para decirte: Padre, tú eres nuestro labrador. Quiero ser injertado en la vid que es Jesús. En el bendito nombre de Jesús lo imploramos todo. Amén.